Había una vez una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Una casa como cualquier otra, con un jardín modesto y una puerta de madera. Pero dentro de ella, existía un vínculo especial entre Marta y su gato Simón, un vínculo que trascendía las palabras y se manifestaba en pequeños gestos que solo ellos entendían. Marta había adoptado a Simón hace 3 años de un refugio local. Cuando lo vio por primera vez, era un gatito asustadizo que se escondía en el rincón más alejado de su jaula. Sus ojos verdes brillaban con desconfianza y miedo. El personal del refugio le explicó que había sido rescatado de la calle después de ser abandonado. Nadie sabía exactamente cuánto tiempo había pasado solo, pero las cicatrices en su cuerpo hablaban de una vida difícil. Al principio, la relación fue complicada. Simón se escondía debajo de los muebles y solo salía cuando Marta no estaba en casa. Pasaban los días y ella empezaba a preguntarse si alguna vez lograría ganarse la confianza de aquel pequeño ser. ¿Alguna vez has sentido que tu gato parece indiferente a tu presencia? ¿Te has preguntado si realmente le importas a tu compañero felino? Si es así, no estás solo. Antes de continuar, me gustaría agradecer a todos los que están viendo este video. Si estás disfrutando del contenido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Cada me gusta y comentario nos ayuda a llegar a más amantes de los gatos como tú. Gracias por formar parte de esta comunidad. La paciencia de Marta dio sus frutos lentamente. Un día, mientras leía en el sofá, notó un ligero hundimiento a su lado. Simón se había acercado sigilosamente y se había sentado junto a ella, manteniendo una distancia prudente pero claramente buscando su compañía. Marta contuvo la respiración, temiendo que cualquier movimiento brusco lo ahuyentara. Pero simplemente continuó leyendo, fingiendo no haber notado su presencia. Fue el primer paso de muchos. Con el tiempo, Simón comenzó a mostrar comportamientos que Marta no había visto antes. Pequeños gestos que, según aprendería más tarde, eran señales inequívocas de que ella se había convertido en su persona favorita. El parpadeo lento, un beso felino. Una tarde, mientras trabajaba en su computadora, Marta sintió una mirada intensa. Al levantar la vista, encontró a Simón observándola fijamente desde el otro lado de la habitación. Sus ojos verdes, antes llenos de miedo, ahora la miraban con tranquilidad. Y entonces sucedió. Simón parpadeó lentamente, cerrando sus ojos con deliberada calma antes de abrirlos nuevamente. Marta había leído sobre este comportamiento. El parpadeo lento es una de las formas más íntimas en que un gato puede decir te quiero. En el mundo felino, cerrar los ojos frente a otro ser significa confianza absoluta, un acto de vulnerabilidad que solo comparten con quienes consideran especiales. ¿Ha parpadeado lentamente tu gato mientras te mira a los ojos? Si es así, estás recibiendo uno de los gestos de afecto más profundos del mundo felino. A partir de ese día, Marta y Simón desarrollaron su propio lenguaje de parpadeos. Era su manera secreta de comunicarse, un código que solo ellos entendían. Ronroneos personalizados. Con el paso de los meses, Marta comenzó a notar algo peculiar. El ronroneo de Simón cambiaba dependiendo de a quién se dirigía. Cuando sus amigos venían de visita, Simón podía ronronear suavemente si alguien le acariciaba. Pero cuando se acurrucaba en el regazo de Marta después de un largo día, su ronroneo adquiría una profundidad y cadencia completamente diferentes. Los expertos en comportamiento felino confirman esta observación. Los gatos desarrollan ronroneos personalizados para sus humanos preferidos. Es como si tuvieran una canción especial, reservada solo para aquella persona en la que confían plenamente. Una noche de tormenta, cuando los truenos hacían temblar las ventanas, Marta despertó al sentir un peso sobre su pecho. Simón, quien normalmente se mostraba independiente durante las noches, había buscado refugio junto a ella. Su ronroneo, más intenso que nunca, parecía decir, contigo me siento seguro. El regalo inesperado. No todos los gestos de afecto felino son fáciles de apreciar para los humanos. Una mañana, Marta despertó con una desagradable sorpresa junto a su almohada, un pequeño ratón que Simón había cazado durante la noche. Su primera reacción fue de disgusto, pero luego recordó algo que había aprendido. Cuando un gato te trae una presa, no está simplemente exhibiendo sus habilidades de caza. Está compartiendo un recurso valioso contigo, algo que en la naturaleza solo harían con su familia más cercana. En el mundo salvaje, las madres gatas enseñan a sus crías a cazar trayéndoles presas pequeñas. Al traerte un regalo, tu gato te está tratando como a alguien que merece ser nutrido y cuidado. Es un acto de generosidad en su lenguaje. ¿Alguna vez tu gato te ha traído un regalo inesperado? A pesar de la incomodidad inicial, este es un profundo indicador de que te considera parte de su círculo más íntimo. Marta aprendió a agradecer estos regalos, antes de deshacerse discretamente de ellos, y a valorar la intención detrás del gesto. Para Simón, ella era alguien que merecía lo mejor de su botín. Espero que hasta ahora estés disfrutando de esta historia. Si te identificas con alguna de estas señales, compártelas en los comentarios. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando?
Cada suscripción nos motiva a seguir creando contenido que celebre la especial relación entre humanos y felinos. Dale a like si tu gato también tiene alguna de estas conductas. La exposición del vientre, el máximo acto de confianza. Con el tiempo, Simón desarrolló una costumbre que dejaba a las visitas asombradas. Cuando Marta se sentaba en el sofá después del trabajo, él se acercaba, se tumbaba a su lado y rodaba para exponer su vientre, la parte más vulnerable de su anatomía. Cualquiera que conozca a los gatos sabe que el vientre es una zona sagrada. En la naturaleza, exponer esta área significa ponerse en una posición de extrema vulnerabilidad ante un potencial depredador. Cuando un gato te muestra voluntariamente su barriga, está haciendo una declaración profunda: confío en que no me harás daño. Es importante destacar que este gesto no siempre es una invitación a acariciar su vientre, aunque algunos gatos sí lo disfrutan. El mensaje principal es de confianza, no necesariamente de solicitud de caricias. ¿Tu gato se relaja completamente y expone su vientre cuando está contigo? Estás presenciando uno de los mayores actos de confianza en el lenguaje felino. Para Marta, estos momentos se convirtieron en los más preciados del día. Ver a Simón, quien una vez temblaba de miedo en un refugio, ahora relajado y vulnerable a su lado, era la prueba tangible de cuánto habían avanzado juntos. El hatboot o tope de cabeza, marcándote como suyo. Una peculiar costumbre comenzó a desarrollarse en la rutina matutina de Marta. Cada mañana, mientras se preparaba para el trabajo, Simón saltaba sobre el lavabo del baño. Cuando ella se inclinaba para lavarse la cara, él suavemente empujaba su cabeza contra la frente de Marta. Este comportamiento, conocido como hatbooting o tope de cabeza, es una forma en que los gatos marcan lo que consideran suyo. Poseen glándulas odoríferas en sus mejillas y frente que liberan feromonas cuando frotan estas partes contra objetos o personas. Al marcarte de esta manera, tu gato está comunicando dos mensajes simultáneos. Primero, que te considera parte de su territorio seguro, y segundo, que quiere que lleve su esencia contigo. Es una forma de decir: perteneces a mi mundo y quiero que todos lo sepan. ¿Te ha dado tu gato estos pequeños topes con la cabeza? Cada vez que lo hace está renovando su vínculo contigo, declarándote parte de su círculo de confianza. Para Marta, estos pequeños rituales matutinos se convirtieron en momentos sagrados. Incluso en sus días más ajetreados, siempre encontraba unos segundos para recibir el afectuoso saludo de Simón antes de partir. El maullido personalizado. Con el paso del tiempo, Marta comenzó a distinguir los diferentes tipos de maullidos de Simón. Había uno general que usaba cuando tenía hambre, otro más agudo cuando quería jugar, y uno particularmente irritado cuando encontraba su caja de arena en condiciones no óptimas. Pero había un maullido especial, uno que Marta nunca había escuchado cuando Simón interactuaba con otras personas. Era un sonido suave, casi como un gorjeo, que emitía solo cuando Marta regresaba a casa después de un largo día. Los estudios científicos han confirmado lo que muchos dueños de gatos sospechan: los felinos desarrollan vocalizaciones específicas para comunicarse con sus humanos preferidos. Es como si crearan un dialecto único para la persona que consideran más importante. ¿Has notado que tu gato tiene un maullido especial solo para ti? Esto no es coincidencia ni imaginación tuya, es una forma de comunicación exclusiva que ha desarrollado contigo. Para Marta, escuchar ese saludo único al abrir la puerta se convirtió en la mejor parte de volver a casa. No importaba cuán difícil hubiera sido su día, ese pequeño sonido siempre lograba dibujar una sonrisa en su rostro. La sincronización del sueño. Quizás el signo más sutil, pero uno de los más profundos del afecto felino, llegó cuando Marta notó un patrón curioso. Simón, quien al principio mantenía hábitos completamente independientes, había comenzado gradualmente a sincronizar su ciclo de sueño con el de ella. Se despertaba cuando sonaba su alarma, aunque ella notaba que ya estaba alerta unos minutos antes. Se acurrucaba para una siesta cuando Marta tomaba una pausa para el almuerzo. Y, más significativamente, comenzaba a prepararse para dormir cuando veía a Marta apagar las luces y meterse en la cama. Los biólogos del comportamiento animal señalan que esta sincronización no es casual. Los gatos, aunque naturalmente crepusculares, más activos al amanecer y al atardecer, modifican sus patrones de actividad para alinearse con los de la persona que consideran más importante en su vida. ¿Has notado que tu gato ajusta sus hábitos para pasar tiempo contigo cuando estás disponible? Esta adaptación de su rutina natural es una clara muestra de preferencia. Para Marta, darse cuenta de este patrón fue revelador. No solo había ganado la confianza de Simón, sino que él había reorganizado su mundo para que coincidiera con el de ella. A todos los que han seguido esta historia hasta aquí, realmente aprecio su tiempo y atención. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Cada like y comentario nos ayuda enormemente a seguir compartiendo estas historias que nos conectan con nuestros amigos felinos. Gracias por tu apoyo. El día que todo cambió. Un año después de estas observaciones, ocurrió algo que puso a prueba el vínculo entre Marta y Simón. Ella tuvo que ser hospitalizada por una apendicitis que requirió cirugía.
Durante los 3 días que estuvo ausente, su hermana se encargó de cuidar a Simón. Aunque recibió alimento y atención, Simón mostró claros signos de ansiedad por separación. Se negaba a comer con el mismo entusiasmo, pasaba horas sentado junto a la ventana como esperando, y dormía en la ropa que Marta había dejado en la cesta de la lavandería, impregnada con su olor. Cuando finalmente regresó a casa, la reacción de Simón fue reveladora. Corrió hacia ella, maullando con ese sonido especial que solo usaba para Marta, frotando su cabeza contra sus piernas con tal entusiasmo que casi la hace tropezar. Esa noche, se negó a separarse de ella, durmiendo acurrucado contra su costado como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente. Un veterinario especializado en comportamiento felino explicaría más tarde a Marta que esta reacción no era solo una respuesta al cambio de rutina. Era una manifestación de apego genuino, comparable en muchos aspectos al que sienten los niños por sus cuidadores principales. ¿Alguna vez has notado cambios en el comportamiento de tu gato cuando regresas después de una ausencia? Esta reacción puede revelarte mucho sobre la profundidad del vínculo que comparten. El lenguaje invisible del amor. Con el paso del tiempo, Marta comprendió que el amor de un gato no se expresa en grandes gestos dramáticos como podría hacerlo un perro. Es un lenguaje sutil, hecho de pequeñas elecciones diarias. Decidir dormir en tu regazo cuando hay docenas de lugares cómodos en la casa, buscarte específicamente a ti cuando están asustados, adaptar sus rutinas naturales para pasar más tiempo contigo. Los gatos, contrario a su reputación de distantes e independientes, son capaces de formar vínculos profundos y duraderos. Pero expresan su afecto en su propio idioma, uno que requiere atención y sensibilidad para ser interpretado correctamente. La historia de Marta y Simón es la de dos seres que aprendieron a comunicarse a pesar de pertenecer a especies diferentes. A través de paciencia, respeto y observación atenta, lograron construir un lenguaje común hecho de parpadeos lentos, ronroneos, pequeños toques de cabeza y rutinas compartidas. Cada gato es único, y la forma en que expresa su preferencia también lo será. Algunos serán más demostrativos, otros más sutiles. Pero si prestas atención, encontrarás las señales que te muestran que, para tu felino, eres realmente especial. En un mundo donde las relaciones humanas son cada vez más complejas, a veces complicadas por palabras no dichas o malentendidos, hay algo profundamente reconfortante en esta comunicación simple y honesta. Los gatos no tienen agenda oculta ni pretensiones sociales. Cuando te eligen como su persona favorita, es una decisión genuina basada en la confianza y el bienestar que sienten a tu lado. La próxima vez que tu gato te ofrezca alguna de estas 7 señales, recuerda que estás presenciando algo valioso, una declaración de afecto en un idioma ancestral, un lenguaje que ha evolucionado durante miles de años de convivencia entre humanos y felinos. 3 años después de aquella primera visita al refugio, Marta observaba a Simón dormido plácidamente en el alféizar de la ventana, bañado por la luz dorada del atardecer. El gato asustadizo que una vez se escondía bajo los muebles ahora reclamaba con confianza los mejores lugares de la casa, seguro de su posición en este pequeño mundo compartido. Había sido un camino de aprendizaje mutuo. Marta había aprendido a respetar los límites de Simón, a entender sus necesidades y a interpretar su lenguaje único. Simón, por su parte, había aprendido que no todos los humanos representaban una amenaza, que algunos eran dignos de confianza y afecto. Juntos habían creado algo hermoso, un vínculo basado en el respeto mutuo y la comunicación genuina, un recordatorio de que a veces las conexiones más profundas se forman sin necesidad de palabras. ¿Tienes un compañero felino que te muestra alguna de estas señales especiales? ¿Has desarrollado tu propio lenguaje con tu gato? Tu experiencia es única y valiosa, y nos encantaría conocerla. Antes de despedirnos, quiero agradecer sinceramente a todos los que han visto este video hasta el final. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo con otros amantes de los gatos y suscribirte a nuestro canal para más contenidos como este. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando historias que celebran la especial relación entre humanos y felinos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Recuerda, cuando un gato te elige como su persona favorita, has recibido uno de los honores más grandes del reino animal. Atesora ese vínculo, porque es genuino, desinteresado y profundamente especial. Mira el video que aparece en pantalla que también te va a sorprender. Hasta el próximo video.